La Guerra Civil Española tenía lugar entre el 18 de julio de 1936 y el 1 de abril de 1939. Hay varias causas de la Guerra Civil Española. Antes de la Segunda República, uno era la oposición radical. Había gran división entre la oligarquía, las personas poderosas que tenían mucho dinero, tenían conexión con la iglesia y tenían tierra, y los obreros, las personas que trabajaban y querían cambio. También el ejército era parte del cambio. Los soldados que trabajaban con el ejército estaban a favor del Estado y la iglesia y eran más conservador. Esto significa que eran contra la revolución. Otro problema es que no había modernización. No había revolución industrial como los otros países que tenían otras industrias. Por la mayoría era una sociedad agraria basada en las granjas. También había gran problema con el analfabetismo, que las personas no podían leer y no tenían educación. La educación que sí existía era controlada por la iglesia. Y también había debilidad del Estado. Esto era una ecuación para muchos problemas para el Estado español. También teníamos las ideologías políticas europeas con el comunismo y también con el nazismo y el fascismo. Después de esto crearon la Segunda República, que tenían lugar entre los años 1931 y 1936. Las personas de la Segunda República querían modernizar para crear un repúblico en vez de la monarquía. Desafortunadamente, también habían causas de la Guerra Civil Española durante la Segunda República. Entonces, había una crisis económica, una crisis social y una crisis política entre los republicanos de la izquierda y los nacionalistas de la derecha. Los republicanos de España eran más liberales. Los republicanos querían una reforma agraria de quien eran los dueños de las tierras, la separación entre el Estado y la Iglesia, educación universal, querían que todos puedan votar y querían más derechos para todas las personas de España. En cambio, los nacionalistas eran más tradicionales y conservadores. Ellos tenían mucha oposición a todos los cambios que querían los republicanos. No estaban a favor de los cambios. Otra causa de la tensión entre las dos bandas políticas eran dos asesinatos que tenían lugar el 12 de julio de 1936 y el 13 de julio de 1936. El socialista José Castillo era matado por una banda nacionalista y tradicionalista, pero como venganza, los socialistas de la izquierda mataron a Calvo Sotelo el día después. Esta tensión causa que empezó unos días después la Guerra Civil Española. Entonces, como país, España era dividido en dos. Y esto empezó la Guerra Civil Española.